Dios le bendiga, gracias por estar. Gracias por acompañarnos a nuestros amigos de Facebook, que el Señor les bendiga. Gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network por permitirnos también entrar a su casa con la palabra de Dios, llevando el mensaje que el Señor pone en nuestro corazón por gracia y pura misericordia. El mismo mensaje que el Señor tiene aquí para Maranata también sin duda lo tiene ahí para su casa, para su hogar, para su familia, donde quiera que esté. La palabra llega y toca su corazón y esa es nuestra oración. Así que diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le daba gracias a Dios porque lo que fue previo a la palabra de Dios, todo preparó para el mensaje. Y la hermana dijo en cierto momento, deleitarnos en la palabra, y eso es cierto. Y justamente hoy quiero ver quién se puede deleitar en la palabra, para darle gloria a Dios. ¿De quién le quiero hablar? Le quiero hablar acerca de nuestro testimonio, de lo que somos en Cristo. Esto le quiero hablar. No de lo que podemos decir, si bien también es importante, pero de qué somos nosotros en Cristo, cuál es nuestra identidad y cómo la subimos o la bajamos, dependiendo de la situación que nos toque vivir. Hay personas con quien no quisiéramos encontrarnos, y eso es cierto. Alguien dijo, no tenemos obligación de agradarle a todo el mundo, y es cierto, tenemos la necesidad, no la obligación, la necesidad de agradarle al Señor, y con eso alcanza. Y hay personas en la vida con las cuales no queremos cruzarnos, por su mala forma de hablar, por su actitud violenta, por su carácter agresivo. Personas que si fuera posible dejarla de lado, estoy seguro que lo haríamos. Puede ser un vecino, un conocido, un compañero de escuela que lo ve ahora y nunca lo pasó, puede ser un familiar, esos insoportables, que en toda familia hay. Y al punto de no querer cruzarnos y hasta tratar de evitar de tener de tener la disposición de conversar, porque todo lo que hace nos afecta. Esas personas que tienen mal carácter, mal temperamento, que son agresivos hasta cómo hablan las cosas, que son de mal hablar, que cuando lo escucha parece una cloaca. Esa persona a mí no me edifica. Si hay una persona así, que el Señor me dé la oportunidad de predicarle. Si lo acepta el Señor, bien, el Señor se encarga. Y si no lo acepta, no tengo la obligación de caerle bien o de que alguien me caiga bien. No tenemos esa responsabilidad. Pero hay personas que son de ese tipo, de esa clase de gente que son así de esa forma. Y lo que queremos es evitarlo, no tenerlo. Porque hay cosas, lo que no edifica, y sabemos bien que lo que no edifica no nos sirve, entonces dejemos de un lado. No significa que sea mal cristiano. No significa que se vaya al infierno. Lo que significa es que se esfuerce para no estar contaminado de lo que alguien de esa forma quiere hacer con su vida. Por eso le hablo del testimonio. Y cuando pensaba en esto, de personas que no queremos encontrar ni siquiera en la calle, si es posible cruzar de vereda porque no edifica, son violentos, son mal hablados, su lenguaje ofende. Yo creo que nadie quiere establecer una relación con una persona así. Entonces yo me preguntaba todo esto cuando las personas nos ven, ¿qué ven? Cuando las personas nos escuchan, cuando ven nuestras actitudes, cuando conocen nuestro carácter, ¿qué piensa quiénes somos nosotros? Cuando alguien lo ve en la calle, lo apunta con el dedo, lo critica, se calla la boca, lo mira, se va, cruza la vereda para no encontrarse o no coincidir justamente en el camino. ¿O qué piensa la gente cuando nos ve a nosotros? El testimonio es la herramienta más poderosa que tenemos de la transformación de Dios en nuestra vida. De lo que hace Dios en cada uno de nosotros, siempre y cuando usted le permita o le permitamos que Dios trabaje en nuestro corazón. Como decíamos el domingo pasado, Dios no es atrevido. Dios no se mete porque se escabulle y se metió y pronto. Dios es un caballero y si usted le da entrada, por eso yo estoy a la puerta y llamo, el que abre, entraré a él y cenaré con él. Es tan caballero que hasta pide permiso para entrar en nuestra vida, en nuestro corazón y trabajar. Entonces el testimonio, si usted permite que Dios obre, pero obre en serio, entonces es la mejor herramienta que tiene para poder hablar sin abrir su boca de la transformación que Dios es capaz de hacer en la vida de las personas.
El testimonio es lo que más tenemos que cuidar una vez que nos conocieron como éramos antes y saben cómo somos ahora. No porque vengamos a la iglesia y la iglesia me prohíbe cosas. La iglesia no prohíbe, ni siquiera tiene la autoridad de prohibir absolutamente nada. El que hace la obra es el Señor, no es la iglesia, tampoco es el pastor. Ni el pastor, ni la iglesia, ni ninguna denominación impone nada. Dios tampoco lo hace. Dios es amor. Y Dios lo que hace es por amor. Y Dios nos invita al cambio cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Por eso el testimonio empieza cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, pero lo aceptamos en serio. No porque estemos en una situación que nos obliga a hacer eso para zafar de algún problema, para evadir una responsabilidad, o lo hacemos solamente porque nos insistieron tanto que para que el otro se quede tranquilo, voy a hacer mi oración de fe. No, cuando usted, hace su oración de fe en serio, porque pasó un momento difícil, porque está en el mejor momento de su vida, porque quiere conocer a Cristo, entonces le está dando la autorización a que el Espíritu Santo trabaje en su vida y que haga de su vida un buen testimonio. Un buen testimonio. Y esto es un cambio integral. ¿Por qué le digo? Porque la fortuna puede cambiar su economía. Un golpe de buena suerte tal vez pueda cambiar su momento. El amor puede cambiar sus sentimientos. Pero solamente un verdadero encuentro con Dios puede hacer un cambio integral en nosotros, cuerpo, mente, alma y espíritu. Las cosas vanas de la vida pueden cambiarnos por un momento y darnos felicidad, una felicidad no permanente, sino temporal. Hay muchas personas que lo aceptan. Pero un cambio profundo solamente lo encontramos con un encuentro, valga la redundancia, poderoso con Dios. Y cuando le decimos al Señor, Señor, estoy cansado de lo que soy o de lo que era y quiero que me transforme, quiero que me cambies. Entonces el Señor no solamente empieza a transformar, y ahora vamos a ver 3 áreas claves para que podamos ser testimonio. Aquellos que quieren ser testimonio, que son testimonios porque fueron transformados por Dios. No porque un día se levantaron y dijeron, hoy quiero ser diferente, y lo fue diferente, porque el mundo nos oprime para que no seamos distintos, para que no marquemos diferencia. Al contrario, nos oprime para que sigamos siendo tan mundanos como lo son ellos, aquellos que no conocen a Cristo. Pero cuando dijimos, Señor, eres el dueño de mi vida, entonces Dios se ocupó y se preocupó de hacer de nosotros la criatura que Él quiere, ya no creación, sino hijo. Y hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos, no lo que el mundo diga que somos. Y esto refiere al testimonio, guardar lo que Dios hace en nuestro corazón, para que otros vean que es posible un cambio. No importa lo difícil que haya sido antes, no importa el carácter que haya tenido, el temperamento, la conducta, la forma de hablar. Si usted está de acuerdo en que Dios lo cambie, Dios lo va a hacer. Cuando usted le da permiso al caballero, el caballero empieza a obrar de una forma que ni siquiera nos imaginamos. Aún durmiendo, Dios está obrando en nuestra vida y a nuestro favor. Y ahí en Marcos capítulo 5, la Escritura habla de un hombre muy endemoniado, el pobre. Un hombre lleno de desorden, desprolijidad, de mal carácter. Un hombre que vivía en la perdición, en el vicio, en la mugre, en la corrupción. Un hombre que vivía en Gadara, pero no vivía en la ciudad, sino que vivía en los sepulcros. Un hombre que lo que hacía daba voces de maldición día y noche, todos los días de su desgraciada vida, dando voces de maldición, hiriéndose con piedras. Él se hería a sí mismo con piedras. Y por si fuera poco, rechazado por la sociedad, rechazado por toda la sociedad de Gadara. Era un hombre que ya a los ojos de los hombres era un caso perdido, alguien que nadie podía hacer absolutamente nada. Pero un día llegó Jesús. Jesús se tomó el trabajo de cruzar todo el mar de Galilea. Yo le hago toda la historia para que usted vea a qué me estoy refiriendo y creo que ya lo sabe. Jesús se tomó el trabajo de cruzar en barca todo el mar de Galilea y fue hasta el otro lado, no para dar conferencias en convenciones distritales, ni para hablar sobre evangelismo y el poder de Dios, sino que atravesó el mar de Galilea solamente por un hombre, por ese hombre, al que la sociedad rechazaba, al que la sociedad lo miraba mal, aquel que decía, dejarlo a este loco que corra para donde tenga que correr, dejarlo que se vaya, que dispare, porque pobre no tiene remedio. Jesús fue por él. Tuvo toda esa travesía por él.
Y cuando lo vio, cuando el Señor llegó allí en la barca, este loco ya vino a su encuentro. Y ahí entabló una poca conversación porque Jesús no hablaba con los demonios, solamente los echó, los expulsó. Y ese hombre, a partir de ese día, cambió su vida, fue transformado. Dice la Escritura de vivir en los sepulcros y dar voces y lastimarse a él mismo, de autoflagelarse, se flagelaba con piedras, dice la Escritura. Él ya pasó a estar sentado de traje, corbata y bien peinado. Porque Jesús llegó a su corazón. Jesús llegó a su vida y hubo un cambio profundo y lo vimos hace un par de domingos, 2 o 3 domingos atrás. Vimos que ese gadareno, una situación perdida, un hombre totalmente desprolijo, desordenado y rechazado por todo el mundo, cómo Jesús fue por él y transformó la vida de esa persona. Y cuando lo hizo, dice la Escritura que lo primero que él le pidió al Señor fue irse con él. Marcos capítulo 5, verso 18. Dice lo siguiente: al entrar él en la barca, Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, este hombre se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús no necesitaba otro acompañante en la barca. Jesús lo que necesitaba es que alguien contara el testimonio de cómo había transformado su vida, había sido transformado antes y después de haberlo conocido Jesús. Jesús no necesitaba otro discípulo para enseñarle, para que caminara con él, para que fuera y viera milagros. Por eso le dice la Escritura, no le permitió que fuese con él a la barca, sino que le dijo: quiero que cuentes tu testimonio. Mire la importancia del testimonio. Mire lo que era el gadareno. Loco, pobre, endemoniado, autoflagelado, rechazado. Pero fue un encuentro personal y poderoso y verdadero con Jesús. Y fue transformado de una forma poderosa a tal punto que este hombre, de ser endemoniado, fue libre por Jesús y se convirtió en un evangelista. Y su evangelismo no era a través de palabras, sino a través de su testimonio. Porque hubieron 3 virtudes fundamentales que fueron transformadas. Y toda virtud tiene que ser transformada para que podamos ser testimonio. Dice la Escritura que días después, en Marcos capítulo 7, verso 31, el Señor tuvo que ir a Decápolis, a la misma ciudad donde había ido este que era endemoniado y ya era evangelista. Y allí cuando llegó, la gente ya lo esperaba, y no porque antes habían puesto marquesina "Jesús viene", o no porque lo habían divulgado en redes, sino porque un hombre que tuvo un encuentro poderoso con Jesús, fue transformado de la noche al día, y fue testimonio a otros pueblos y contó qué es lo que había hecho Jesús con él. El testimonio, cuando usted lo cuenta, usted está dando la historia de su vida, lo que era antes de conocer a Cristo y lo que es después de conocer a Jesús. Fue lo que hizo exactamente este gadareno. Él fue allí, ¿no? Y testimonio significa, mire, ya le digo lo que significa testimonio. Fui al diccionario. Y testimonio significa prueba, justificación y, sino comprobación de la certeza o verdad de algo. Y este hombre fue a Decápolis siendo prueba de una verdad, y su prueba era su propia vida. Lo que él testificaba era lo que había vivido y lo que había creído. Y hablaba de aquel con quien había tenido encuentro y lo había libertado. No hablaba de capítulos, no hablaba de teología, no hablaba de historia de la iglesia, él hablaba de una vivencia propia, de su propio testimonio. Yo estimo que él habrá ido a Decápolis y habrá dicho: yo antes era endemoniado, vivía en los sepulcros, daba voces día y noche, hablaba de esto, la gente me veía y corría, cruzaba la calle, pero hoy, después que Jesús me encontró, transformó mi vida y yo vengo a hablar de aquel que me dio vida y vida en abundancia. Vengo a hablar de aquel que me vio cuando toda mi ciudad y mi familia me rechazaba. Él me recogió con amor y me transformó. Me hizo libre, me hizo nueva criatura. Lo que eso estaba haciendo este hombre era dando su testimonio de cómo había sido transformado. No solamente porque Jesús le había dicho: quiero que vayas a los tuyos y les digas lo que ha hecho el Señor y cómo ha tenido de ti misericordia.
Y este hombre fue con esa idea y fue con esa acción. Pero también lo que decía es porque había cambiado su forma de hablar. Su carácter había sido transformado. Su conducta había sido transformado. Si él fue a Decápolis es porque tal vez tenía familiares, parafraseé un poco, o conocía a alguien en Decápolis y decía, allá viene el loco. Pues ese loco, que lo creían loco, ya no era tanto, ya no era nada, sino que había sido transformado. Como aquellos que dijeron, ¿cómo puede ser que este que persiguió la iglesia nos viene a hablar de Cristo? Refiriéndose a Pablo. Porque fue un testimonio, y es un testimonio. De la misma forma, tiene que ser nuestra vida. Jesús llegó a nosotros hace un tiempo en algunos, hace mucho tiempo en otros, tal vez hace poquito tiempo en otros. Pero llegó nuestra vida y cuando llegó, la vida tiene que ser transformada porque la mejor herramienta que tenemos es nuestra vida cambiada por Jesús. Cuando las personas vean sin que usted abra la boca, se van a dar cuenta que usted ya no es el mismo. Y si no es el mismo es porque algo pasó. Unos pensarán, ¿dónde estará yendo este? ¿Qué habrá hecho este? ¿A qué se habrá dedicado? Pero otros dirán, su vida fue transformada. No es el mismo, claro que no somos el mismo. Por eso lo leímos hace un ratito atrás. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Aquello que éramos ya pasó. Dios hizo cosas diferentes. Pero no hay testimonio si no hay cambio profundo. Yo no puedo testificar de Cristo si no creo que Él ha hecho algo en mí. Yo no puedo ser testimonio a mis vecinos, a mi familia, en mi casa, si sigo tan desordenado como antes de conocer a Jesús. Lo que Jesús apuntó en la vida de este gadareno es a 3 virtudes fundamentales. Cambio en 3 cosas fundamentales. Y aquí viene el deleite en la palabra que decía la hermana. Nos tenemos que deleitar en la palabra. No solamente deleitar, sino tenemos que aprender qué es lo que quiere Dios de nosotros y con nosotros. Y para qué lo quiere, sino para cumplir su propósito. La primera virtud donde hubo cambio en este gadareno. Sé que este mensaje no es para acá, pero igual lo vamos a compartir. En el carácter. Marcos capítulo 5, versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre de un espíritu inmundo. Si bien sabemos que estaba endemoniado, era un hombre de carácter fuerte porque se enfrentó a Jesús. Y ese carácter tenía que ser transformado. Ese carácter tenía que ser cambiado. Un loco de estos enfrentarse al Señor. Sí, estaba endemoniado, pero su carácter lo llevó a hacer cosas que tal vez en su sano juicio no lo hubiera hecho. Y es que cuando conocemos a Jesús, es el que empieza a transformar nuestro carácter. Mire lo que dije, transformar nuestro carácter, no quitarlo. Y eso es lo que nos lleva día a día a ser puestos en la palabra. Y la palabra también ayuda a transformar nuestra vida y también transformar nuestro temperamento, el carácter. Muchos de aquellos cuyo carácter era explosivo, violento, agresivo, ahora puede estar acompañado con paciencia, prudencia, mansedumbre, templanza. Y esto no significa que el Señor le quite el carácter. Si Él se lo dio, es suyo. Lo que significa es que Dios lo moldea. Dios no le va a sacar el carácter, Dios lo va a moldear y de eso se trata. Usted puede tener el mismo carácter, pero puede saber usarlo. Y no significa que calle cosas que antes con su carácter agresivo los decía. No significa que no los diga. Sígalo diciendo, pero la transformación es decirlo de otra manera. Usted puede decir exactamente lo mismo que decía antes, pero de otra forma. Sin violencia y con mansedumbre. Sin pretendiendo tener la razón en todo y con templanza. Sin querer imponer su pensamiento, aunque no tenga razón y lo sepa, pero con paciencia. Diga lo que tenga que decir. Si hay algo que le molesta, dígalo. Porque eso no nos fue sacado. Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal, pero aprenda cómo decirlo. Tal vez antes hablaba y ofendía. Y se preguntaba, ¿y este me dejó de saludar por qué? No se puso a pensar que lo que tendría que haber dicho, lo tendría que haber dicho de otra forma. Y no le digo que adule, pero sea coherente. Si usted puso su carácter cuando hizo su oración de fe para que Dios lo transformara, entonces permítase ser transformado. Pero sepa que ningún cambio viene a menos que usted también se esfuerce. Porque las cosas no son por magia, sino por fe.
Usted puede decir, mi carácter no ha cambiado, pero no se ha dado la oportunidad de cambiarlo. Aún sigue mirando las cosas con desconfianza, con violencia, y si yo no impongo mis razones, me van a pasar por... Y no es así, querido, nadie le va a pasar por arriba. Y esto no significa que usted siga con ese carácter agresivo, violento, toda la vida. Aprenda a manejar su carácter porque Dios le ha dado las herramientas necesarias. El cambio de carácter, o sea, la transformación, el moldear el carácter es parte importante del testimonio. Porque muchas personas cuando lo ven o nos ven, pues ya viene el loco, otra vez el loco. Y si lo escuchan, pueden saber que usted está cambiando. Y ya capaz que ya no es que no lo pasen, sino que lo soportan un poquito. Porque este no es el mismo. Antes su carácter era complicado, violento, era agresivo, se ponía así, siempre quería tener la razón y no daba oído a nada y no escuchaba nada y no permitía nada. Pero ahora no, ahora cambia, por lo menos ahora me respondió el saludo. Ya no es tan loco como antes. Bueno, es menos loco, bueno, es un avance. Vamos avanzando. Entonces, una de las cosas que es necesario cambiar para ser buen testimonio es nuestro carácter, querido. Tal vez su forma de ser, su temperamento, antes de conocer a Cristo, lo llevó al éxito. Tal vez logró muchas cosas. Dios no le está diciendo que usted lo deje para perder todo. Dios le está diciendo, quiero que moldees eso, que tengas más éxito, pero con carácter moldeado. No es que se lo quiera sacar, es que lo quiere enseñar a usar. Todos tenemos carácter. Que de alguna u otra forma lo tenemos que permitir que sea moldeado. A menos que quiera seguir loco como siempre, ese es su problema, no es el mío. Pero si estamos aquí en esta palabra y en este lugar, es porque Dios está interesado también en moldear el temperamento, moldear ese carácter. Quizás no seamos conocidos por el loco, ya viene y cruzamos la calle, pues este es loco que no te hace una idea. No, querido, que cuando lo vean no crucen la calle, que le digan, hay cambio en este. Con este se puede hablar. Mira la buena persona que era. Y si no lo dicen, no importa, no lo haga por ellos, hágalo por usted y agrade a Dios. Pero permita que Dios trabaje en ese carácter. Número 1. Número 2. No sé si sigue ahí, todavía está ahí. En la conducta. Marcos capítulo 5, verso 4. Porque muchas veces había sido atado, el loco gadareno porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Más allá de su condición de poseído, de endemoniado, esa actitud reflejaba una conducta de desorden y rebeldía. La conducta de este hombre era de desorden y rebeldía. Hay cosas que hacíamos antes y cuando conocemos a Cristo sabemos que ya no las tenemos que hacer más. Y esto habla de nuestra conducta cristiana, no religiosa, conducta cristiana. Y mi conducta tiene que coincidir perfectamente con lo que yo creo. Si yo creo que Dios es orden, mi vida no puede estar desordenada. Porque si no, ¿qué creencia tengo? ¿O en quién estoy creyendo? Mi conducta tiene que seguir cabalmente la voluntad de Dios. No puedo hacer algo sí y evadir el resto porque ya no soy testigo, sino hipócrita. Mi conducta tiene que ser en base a lo que yo creo y lo que me enseña la palabra de Dios. Se lo paso en limpio. Usted puede levantar la mano y decir amén aquí. Pero si su conducta sigue siendo tan arrogante, desprolija, desordenada, afuera, entonces no estamos siendo testimonio, estamos siendo mentirosos. Porque es muy lindo levantar la mano, decir amén y quedar bien con el pastor. Me alegro, pero mucho más me alegro que ese amén sea conservado en el mundo. Que su conducta sea acorde a lo que usted cree. Que lo que hacía antes ya no se vuelva a repetir porque no habla bien, no solamente de usted, sino del Dios en quien cree. Por lo tanto, cuando está en la reunión con sus amigos, hablando con un vecino, está en el trabajo, en el colegio, o en una reunión familiar, hay cosas que ya no las tiene que hacer, que antes las hacía y todo el mundo festejaba. Ya no las tiene que hacer. Y no porque se haya puesto religioso,
sino porque se ha puesto temeroso de Dios. Mi conducta refleja al Dios que creo o refleja los placeres del mundo. Mi conducta sigue siendo tan mundano como antes o me comporto genuinamente cristiano. Entienda bien, ser cristiano es una cosa, ser religioso es otra. Ser religioso es aquel que donde usted va en una reunión familiar y hay alcohol, cerveza, cigarro, y usted dice, no, yo no voy porque eso es pecado. No, sí, claro que es pecado, pero usted no tiene por qué no estar ahí. El problema no es que esté ahí, el problema es que se sume a tomar y a fumar o a fumar. Ese es el problema. El que dice no voy porque allá hay pecado, hay vicio, yo no voy, eso es religión. Relación con Dios es estoy donde es necesario estar, pero no confundo mi identidad. No me sumo a lo que hacen. Si es posible, marco diferencia. Pero no significa que por marcar diferencia usted se sume o a participar del pecado, del vicio, del alcohol, de lo que sea, solamente para quedar bien con ellos. Es preferible perder amistades a que seguir como estaba antes y perder relación con Dios. Es preferible que su familiar lo deje a un costado, la familia lo deje a un costado. ¿Cómo nos ha pasado en varias ocasiones? A que el Señor nos deje a un costado. La decisión de seguir a quien usted quiere es suya y ni de nadie más. Su decisión es yo sigo a Cristo. Y si veo que allí se están sumando y mi conducta quiere mancharse porque yo estoy allí, usted se mancha si quiere, querido. Es decir, usted peca si quiere. Porque nadie lo obliga a hacerlo. Puede estar la mesa llena de vicios, de alcohol, de lo que sea, pero usted si quiere, participa. Y si no quiere, no participa. Y si no participa, está guardando su testimonio. Recuerde esto. No van a faltar dedos que lo apunten diciendo, antes no eras así. Antes no era así. Es decir, antes era así. No va a faltar personas que lo critiquen por marcar diferencia. No va a faltar ese familiar que cuando se entona en el vicio le sale la guapesa. Le dice, pero que antes hacía esto y ahora que la iglesia no te permite, tu pastor no te permite. Usted es el que mantiene su conducta. No por lo que le digan o por lo que quieran que usted haga. Es usted el que dice sí o el que dice no. Por eso una buena conducta habla del Dios en quien usted cree. Si usted cree en el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, el que le puso nombre y lo levanta todos los días, su conducta va a ser intachable. Pero no por magia, sino por esfuerzo. Porque la tentación va a estar a la orden del día. La crítica y el venir, vamos a lo mismo que hacíamos antes, va a estar a la orden del día. Porque es muy difícil un amigo que le diga, qué bien que te veo, seguí donde estás, porque cada día estás mejor. Los amigos le van a decir, vení, hagamos lo que hacíamos antes. Y ahí no depende de Dios si va o no va, depende de cada uno que está allí. Por eso su conducta también es parte de un buen testimonio. Es preferible que los amigos se alejen, que los familiares le den vuelta a la espalda, a que usted pierda el favor de Dios por un rato, por un momento, solamente porque cayó allí y después le pidió perdón. No, cayó. Y lo que usted hace y mantuvo la conducta, pero en un segundo lo hace, todo eso va a quedar en la mente de todas las personas. Después tendrán el derecho de decir, pero ¿y cómo? Ahora sí, y antes lo hiciste y ahora no. Tenga cuidado, querido. Porque el diablo es el primero en hacerlo caer, pero también es el primero en acusarlo. Por eso, cuide la conducta. Es fácil cuidar nuestra conducta entre creyentes. Es re fácil, es súper fácil. Pero cuidar nuestra conducta entre mundanos, en su trabajo, cuando lleva al nene al colegio, en el negocio, con sus amistades, no digo que no las tenga, pero conserve la conducta. Esa conducta que Dios le está enseñando a mantener día a día a través de su Espíritu Santo y a través de la palabra. Guarde la conducta. Porque no solamente el carácter, sino la conducta es parte de un muy buen testimonio. Número 3. En las palabras. Cambio en las palabras. Marcos capítulo 5, verso 5 dice,
Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Y yo decía, dando voces en los montes. Imagino que esas voces no sería el arroz con leche. Ni tampoco esa alabanza que dice, yo tengo un amigo. No era eso. Dando voces era maldiciendo en todo tiempo. Dando voces era hablando de una forma pesimista, negativa, maldiciendo, insultando. Eso era dando voces. Porque si él diera voces de bendición, ¿quién lo dejaría a un lado? Por más loco que fuera. Escucharían. Pero él andaba en los montes, donde no hay nadie, dando voces, hablando maldición. Mateo capítulo 12 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo me imaginaba, ¿qué es lo que habría? Sabemos lo que había en el corazón de ese hombre, pues lo dice la Escritura. Entonces imagínense qué tipo de voces, qué tipo de charla, qué tipo de palabra estaría soltando ese hombre. No las mismas que cuando fue a Decápolis y predicó y testificó. No, claro que no. Tenga en cuenta que Dios también, para ser parte de nuestro testimonio, Él quiere transformar nuestra forma de hablar. Y cuando digo mala palabra, no me refiero a los insultos, que también es malo, y lo vamos a ver. El insulto es una cosa. Lo que usted hacía porque lo lastimaban, porque lo provocaban antes de conocer a Cristo, y espero que solamente antes de conocer a Cristo, eso es insulto. Cuando usted se acordaba de la mamá de los otros, no tenía absolutamente nada que ver la madre ahí, pero usted se acordaba de ellas. Ese es insulto. Pero mala palabra, malas palabras, es cuando esas personas que hablan negativamente, de forma pesimista, no se puede, no, y no voy a lograrlo, y esto es imposible, y todos ya lo intentaron y fracasaron, así que esto no lo voy a hacer porque no, y se acabó. Esas son también palabras malas. Y hay cosas que Dios tiene que transformar en nuestra vida. Porque usted puede tener buen carácter, puede tener muy buena conducta, pero si abre su boca y no edifica, entonces es mejor que la cierre. Cuando no tenga palabras de edificación, de motivación, de bendición para decir, cierre la boca, no abra su boca, porque su carácter y su conducta caerán al piso. El insulto eran parte de otro tiempo. Y el devolver el insulto con otro insulto también fue parte de aquel tiempo. No tiene por qué hacerlo ahora. Usted a veces se junta con personas que usted cuando le pregunta, ¿y cómo te va? Y acá no salgo de una, caigo en otra y sigo siempre enfermo y no sano nunca. Querido, ¿quién va a creer en un Dios que cambia si esa persona abre su boca? ¿Quién va a creer en Dios que no salvo va a venir a Cristo si usted le dice, estoy enfermo y no me voy a sanar nunca y así me voy a morir? El tata murió así, papá murió así y yo también me voy a morir así. Escuche, si es así, por favor no predique. Por favor no le hable a Cristo a nadie. No le diga, porque lo que va a hacer es alejar al no salvo de Cristo. Y lo que tenemos que hacer es traerlo. No que le diga palabras lisonjeras que le adule. Pero dígale, mira, yo no puedo hacer nada por ti, pero conozco a alguien que te puede ayudar. Te puedo presentar a alguien que tal vez te quiera sanar o te pueda sanar, te pueda levantar, puedo orar por tu familia, puedo hablar palabras de vida, puedo bendecirte. Te puedo ayudar en un montón de cosas, pero también te doy ánimo para que vayas y lo intentes. Darle motivación, eso también es cambiar la forma de hablar. Lo que hacía el gadareno era maldecir día y noche por los montes. Hacía maldición día y noche por los montes, justamente lo que cortamos aquí. Para él era su vocabulario normal. Pero imagínese una persona que hablaba de esa forma, fue transformado en su carácter, fue transformado en su conducta. Si no es transformado en su forma de hablar, cuando vaya a Decápolis lo meten en la barca y lo mandan por otro lado. No lo quieren ni siquiera escuchar. O le dicen, sigue tan loco como antes. El carácter, la conducta y las palabras es un buen testimonio. Es parte de un muy buen testimonio. Hay cosas que tenemos que aprender a decirlas nuevamente. Porque tal vez siempre usamos palabras para engaño, para provecho propio. Siempre sacamos rédito o ganancia de algo que no era, pero lo inventamos. Pues eso ya no tiene que correr más, aunque usted sepa
que va a fracasar, hable la verdad. Aunque sepa que va a pagar consecuencias, usted hable palabras que edifiquen y la verdad es una de ellas. Pastor, pero si yo digo la verdad, posiblemente pierda esto. Bueno, piérdalo. Yo prefiero que usted lo pierda y yo prefiero perder antes que estar mintiendo algo. Tocan la puerta, decirle al cobrador que no estoy. Bueno, ojalá que nunca ningún cobrador nos toque la puerta. Decirle a fulano que no estoy. Mamá dice que no está. ¿Cuál es el problema del nene? Usted no habló lo que tenía que hablar. Estoy, pero no lo quiero atender. Bueno, en fin. Yo me imaginaba la vida de este gadareno una vez que salió de allí. Se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, no, mijo, no quiero que vengas a la barca. Quiero que ese cambio lo cuentes allá. Y él fue y lo contó. Y dio testimonio de su testimonio. Y su vida fue el testimonio. Él no contó cómo era Jesús, cómo lo pintan, rubio, de barba, de ojos azules. Él no contó cómo eran sus discípulos, 10, 11, 12, quién era el remero, quién levantaba la vela, quién bajaba la vela. Él dijo, este hombre me transformó. Y como me transformó, y ustedes sabían cómo yo era antes, loco, desquiciado, desprolijo, desordenado, vivía en los sepulcros y maldecía todo tiempo. Hoy hablo vida, porque aquel que me encontró cuando todos me rechazaron, me transformó. Y su testimonio, la prueba viviente, él era la prueba viviente. Él comprobaba ese cambio a través de su propia vida, cuando le habló a la gente de Decápolis. Por eso cuando Jesús llegó a Decápolis, prácticamente, y entre comillas, todo le fue fácil porque la gente ya lo conocía. No por anuncios, sino por el testimonio de alguien que había sido transformado de una forma poderosa. Alguien que había sido cambiado porque Dios lo encontró. Jesús se encontró con él. Y cruzó el mar solamente por él, por nadie más. Y cuando hizo la obra, le dijo, hecho está, ahora quiero que vayas y testifiques de mí. Fue y testificó de Cristo. Y toda esa ciudad conoció liberación, vida eterna, sanidad, milagros. Porque uno fue transformado y contó. Fue transformado en su carácter, fue transformado en su conducta, fue transformado en su forma de hablar. Y toda una ciudad, Decápolis, 10 ciudades conocieron a Jesús a través del testimonio de un solo hombre que había estado endemoniado y Jesús lo hizo libre. Ninguno de nosotros llegamos libres a este mundo. Llegamos bajo la condenación de Adán, atados al pecado. Un día conocimos a Cristo. En realidad ya nos había conocido, nos hizo libres. Y ahí empezó un cambio profundo en nuestra vida. Y transformó nuestra forma de ser y nuestra forma de caminar, pero también nuestro carácter. Y esa es mi oración, que lo haya hecho. O mejor dicho, es mi oración que usted lo permita hacer, pero en serio. Transformó nuestra conducta. O sea, lo que hacía antes y todos lo festejaban, hoy ya no sé que no lo tengo que hacer. Transformó mi manera de hablar. No solamente antes maldecía, insultaba o hablaba palabras negativas. Hoy lo que habla edifica. Hablo palabras de fe. Cambiar la forma de hablar es declarar palabra buena, aun cuando está en medio de crisis. Yo creo que voy a salir de esto, creo en mi Dios. Creo que su derecha de justicia y de bendición me sacará en victoria. Yo sé que aunque esté sumido en la enfermedad, Dios tiene un propósito conmigo y no me va a llevar hasta que ese propósito se cumpla. Aunque tenga esa espina en mi carne y por 3 veces le pedí al Señor que lo sacara y no lo hizo, sé que Dios tiene un plan conmigo. Y Él no me va a dejar sin un propósito. Eso es hablar palabras que edifican. Y si usted ve al hermano caído, es pobre. Conocí a alguien que estuvo así, palmó, pobre. Usted no le diga eso, querido. Tranquilo, Dios te va a levantar. Dios va a hacer algo por tu familia. Dios te ama. Dios está interesado en ti. Dios tiene un plan contigo. ¿Qué es lo que Él va a hacer? No sé, pero sé que algo va a hacer. Es que para hacer un buen testimonio tenemos que ser primero transformados. No hay testimonio si no hay cambio. Aquel que no fue cambiado en su carácter, conducta o palabra, mentira que puede ser un buen testimonio.
Aquel cuya vida sigue desordenada y hace la voluntad de Dios, a veces, y otras veces las evade, no puede ser buen testimonio. No lo juzgo yo, lo dice la palabra. Para ser testimonio del Señor, primero el cambio tiene que venir por mí. El testigo tengo que ser yo, y para ser testigo tengo que dejar que Dios me cambie, y lo hará hasta que me lleve de esta tierra. No que lo hizo y soy perfecto. Cometemos errores, todos nosotros, todos los días pecamos. Pero eso no hace a que usted pierda su conducta solamente por saber que somos pecadores, que Dios me va a perdonar. Eso no nos da el derecho de seguir en el carácter loco, agresivo y violento que teníamos antes, porque sé que Dios me va a perdonar. Eso no evita que yo siga diciendo mala palabra y que hable insultos y que insulte a todo el mundo y que siga hablando locura siempre, porque sé que Dios me... No, querido. Otra cosa que tenemos que dejar a un lado son las excusas. Si Dios nos quiere cambiar, levante su mano y diga, Señor, heme aquí. A veces duele. Mire, a los niños, cuando salen los dientitos, duelen mucho. Sé que duele mucho, pero es necesario. Los cambios del Señor a veces nos duelen porque hay que dejar cosas a un lado que antes nos daban confianza, antes nos daba rédito, antes nos daba ganancia. El de poner ese carácter allí en sumisión a Cristo y que Cristo haga su carácter en mí. Es decir, lo que yo hacía antes, lo loco que era y ganaba, esto ya no lo puedo hacer más. Y sacarse de la mente que si no lo hace, todo el mundo le va a pasar por encima. No, usted tiene quien pelee por usted. Y es aquel que, por lo menos en mí, nunca ha perdido una batalla. Siempre me ha dado la victoria. Entonces, permítase ser cambiado. Aquellos que nos siguen a través de las redes en toda parte del mundo, dejen que el Señor haga de usted y así como de nosotros buen testimonio. Someta su carácter, su conducta y su forma de hablar a los pies de Cristo. Y después sí, cuéntele a todo el mundo cuán grandes cosas ha hecho el Señor y cómo ha tenido a nosotros misericordia. Y le estará preparando el camino a Cristo. Un buen testimonio no solamente habla de fe, sino que también usted puede traer al que no cree a los pies de Cristo, al no salvo para que sea salvo. Un buen testimonio habla del Dios en quien usted cree. Porque Dios es el que nos transforma a su semejanza, conforme a su imagen, y nos da el carácter y la plenitud de Jesucristo. El ser testimonio habla de que usted se deja moldear por el Espíritu Santo. Y el ser buen testimonio habla a los ojos de los otros. Este era así y hoy está transformado. Tal vez alguno diga, quiero ser como él, quiero aprender a ser como él. Seamos testimonio en donde estemos. Guardemos el carácter, la conducta, nuestra forma de hablar según la voluntad de Dios. Hagamos íntegra la voluntad de Dios, no aquello que me sirve y lo que me reta, lo que me desafía, no. Hagamos la voluntad de Dios. Para ser testimonio, primero pídale al Señor que le cambie, que nos cambie, mejor dicho, y me incluyo. Pidamos al Señor que nos cambie, que nos ayude, que seamos cambiados y transformados en su voluntad. Que si hay algo que siempre nos gustó hacer y al Señor no le agrada, pues no lo hagamos. Eso habla de carácter. Padre, en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Sé que tu presencia es buena en este lugar, Dios. Sé que tu amor y tu infinita misericordia están sobre cada uno de nosotros. Sé, Dios mío, también que el haber hecho nuestra oración de fe nos metió en un lugar donde no es fácil, Dios. Pero tampoco es imposible. Hay cosas, Señor, Dios mío, que hemos cambiado y nos hemos dado cuenta y otros se han dado cuenta. Pero hay otras cosas que tal vez nos cuesta cambiar, Señor. Nos cuesta entregarlo, Señor, porque eso siempre nos ha hecho fuerte, nos ha dado la idea de que vencemos en todo lo que hacemos. Eso nos ha hecho fortalecer en todo lo que emprendamos. Pero, Señor, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, entonces todo aquello que tal vez no edifica en mi vida o que me hacía creer cosas que no son, yo te lo entrego a ti, Dios. Y si Cristo vive en mí y vive en cada uno de mis hermanos, entonces ahí está el principio del cambio y el principio de un buen testimonio. Ayúdanos en estos tiempos difíciles y críticos, Señor,
a guardar nuestro buen testimonio. No solamente a guardar, sino a compartirlo. Señor, no solamente compartirlo de una forma, Señor, llevando la Biblia bajo el brazo, hablando, leyendo versículos, sino también en nuestro carácter, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de hablar con las personas. Transforma también en nuestra conducta, Señor, que siempre sea acorde a lo que creemos y creemos en ti, Dios. Que nuestras palabras sean edificantes siempre, Dios, conforme a tu voluntad. Que seamos personas que cuando la gente nos vea, no cruce al otro lado de la calle para evadirnos, sino que quieran escucharnos, hablar con nosotros, no porque le agrademos a alguien, sino porque en nuestro corazón estás tú, Dios. Hiciste un cambio profundo en nuestra vida y hoy podemos ser bendición a otros. Ayúdanos, Señor, a tener ese carácter conforme tu voluntad, semejante al carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor, que nuestra conducta sea siempre conforme a ti te agrade, Señor, aunque el mundo nos rechace, aunque la familia nos critique y los amigos nos abandonen porque cambiamos, que nuestra conducta siempre sea para agradarte a ti, Dios. Que no hagamos nada de lo que nos tengamos que avergonzar más adelante, al contrario, siempre seamos fieles a tu palabra y a tu presencia, Dios. Señor, que nuestra forma de hablar sea transformada, Dios, en un mundo que es tan difícil. Hablar correctamente, nosotros sí lo podemos hacer. Porque te tenemos a ti en nuestro corazón y de la abundancia de lo que tenemos en el corazón siempre hablará nuestra boca. Y en caso que sea muy difícil hablar palabras buenas, entonces que tú nos enseñes a mirar de qué abunda nuestro corazón que no podamos hablar correctamente, Dios. Examínanos, Señor, y ayúdanos en este tiempo. No solamente para hacer tu voluntad y caminar a esa salvación, sino que para aquel que no es salvo, aquel que no cree en ti, el que no te conoce, lo podamos traer a tus pies, Señor. Que esa transformación poderosa cambie nuestro testimonio y nos haga personas que seamos de bendición en donde estemos. Y los que siempre te han rechazado empiecen a interesarse por ti, Dios. No por las palabras lindas, sino por el carácter, por la conducta y nuestra forma edificante de hablar, Dios. Esto no es religión, esto es relación contigo. Y es hacer tu voluntad, Dios. Por eso, Señor, hoy nos sometemos delante de tu altar para que trates en la manera que sea. Para que cambies lo que creas necesario y transformes nuestra vida y la lleves conforme a tu plenitud en nosotros, para la gloria y honra de tu precioso nombre. Gracias, Señor, te bendecimos, te honramos y te damos gracias por esta palabra, porque sin duda edifica nuestra vida y nos enseña cuál es el punto que tenemos que cambiar, pero en serio, cuál es el que tenemos que cambiar, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.